punto de vista un poco más lógico. Y aquí sí tenemos que hacer mucha profundización. Bueno, vamos a ver con los exámenes. Pues vamos con la primera persona, que es Pedro Quijani. Pedro, ¿estás ahí? Licenciado. Bien, Pedro. Una pregunta. Seguridad razonable en cuanto a... Sí, dice. Una bien simple, que es, ¿cuáles son los componentes del riesgo de auditoría? El riesgo inherente y el riesgo de control, licenciado. No, ¿No? precisamente, no, es mucho más amplio. Ya. ¿Cuáles No. son? En realidad son dos, ¿no? Estamos hablando de lo que es el riesgo de incorrección material y riesgo de ejecución. Y después el riesgo de incorrección material se dividen en dos que hacen, etcétera, ¿no? Sí, licenciado. Bien, a ver, veamos con Johnny Copa. Johnny, ¿estás? No está. Nos vamos con Jason Choque. Jason. Jason. Tampoco está. Con Kevin Huanca. Kevin. Presente, licenciado. Ok, Kevin. Cuando estamos hablando de los componentes del riesgo de auditoría, ¿qué significa el hecho de que el riesgo de auditoría llegue a un nivel aceptablemente bajo? Que hay menos riesgo en el control. El riesgo de auditoría tiene varios componentes, no solamente el riesgo de control, pero el hecho de llegar a un punto aceptablemente bajo, ¿qué significa? Ok, a ver, vamos a ver con otra persona. Melanie Herrera, ¿estás, Melanie? No, sí, licenciado. Ok, Melanie, ¿cuáles son las responsabilidades que se tiene de parte del auditor con respecto a lo que significa el proceso de auditoría? Mm, sí. Mm, ¿No? Obviamente hay dos responsabilidades. Uno, primero, la responsabilidad de la administración que tiene que ver con ellos tienen que valorar los riesgos inherentes y tienen que poner los controles para que se manejen adecuadamente los negocios. Entonces, el riesgo inherente y el riesgo de control son responsabilidad de la administración. En cambio, la responsabilidad del auditor tiene que ver en el proceso de auditoría con realizar las pruebas de auditoría, ya sea pruebas analíticas o pruebas de detalle. Claro que con un complemento hacia lo que son las pruebas de control interno. A ver, ¿qué me dice Edith Luna? Edith Luna, ¿estás?
Edith, Luna. No está. Ok, a ver, vamos con Abigail Pari. Abigail. Licenciado, buen día. Abigail, está bien en la responsabilidad de lo que significa en esto que es la administración. La administración tiene responsabilidad sobre evaluar y valorar los riesgos inherentes que hacen a un negocio. Y también tiene responsabilidad de implementar lo que es el control interno, ¿no? Que tiene que mitigar los riesgos que tiene un negocio. Y bueno, en los procesos de negocios y en los estados financieros también, los riesgos inherentes que hacen a la posibilidad de una lluvia de errores o errores en los estados financieros. ¿Qué es el riesgo inherente, Abigail? Licenciado, es aquel riesgo que es propio de la naturaleza y del negocio. No solamente de negocios, sino de que también. De cualquier ámbito de la naturaleza, licenciado. Ajá, pero en este caso tenemos que asentar un poco más la condición, porque obviamente estamos pensando en que vamos a hacer una auditoría sobre, o un examen sobre los estados financieros. Por lo tanto, las transacciones, por su naturaleza, provocan cierto tipo de riesgo de error. Las ventas, las compras, etcétera. Entonces, cada uno tiene su propia naturaleza también. Entonces, parte del riesgo del negocio, pero baja a los riesgos de los procesos y los riesgos en los estados financieros, y cada negocio y cada estado financiero tiene su propia naturaleza. Leslie Huaycho, ¿estás? ¿No está Leslie? Ok, no está Leslie Huaycho. Rocío Ponce. Presente, licenciado. Rocío, ¿cómo se define el enfoque de auditoría en el proceso? ¿Cómo se define el enfoque de auditoría en el proceso? Bueno, licenciado, el enfoque del auditor es emitir una opinión con base de evidencias para luego poder examinar y así poder preparar un resultado o un marco de referencia. En todo caso, el enfoque de auditoría se define con la combinación de dos riesgos, el riesgo inherente y el riesgo de control interno. Por eso también se lo conoce como riesgo combinado. Bueno, hasta ahí hemos terminado una parte del primer examen, los primeros exámenes orales. A partir de la siguiente clase voy a empezar con los siguientes exámenes orales, en general, ¿no? Prosigamos entonces con esto que es el proceso de auditoría que aparentemente no han estado leyendo, pero bueno, ya no es mi responsabilidad en el sentido de que ustedes tienen que pasar a cada paso todo lo que se les va enseñando, ¿no? Mi responsabilidad es tomar exámenes y con los exámenes definir una calificación para saber si ustedes van a aprobar o no la materia. Entonces estamos en el capítulo 4 de esto que es la auditoría basada en riesgos. Ya hemos definido que en ese capítulo 4
pues la guía nos establece de que son 3 las fases que hacen al proceso de auditoría desde el punto de vista de la guía de la IFAC, la valoración de riesgo, que parte de la planificación de auditoría y desarrollo de los procedimientos de valoración del riesgo, la fase 2, que es la respuesta al riesgo, que empieza con el enfoque del trabajo de auditoría, que combina el riesgo inherente con el riesgo de control, y con eso se diseñan los procedimientos adicionales de auditoría a la luz de la NIA 500, basados en lo que es la NIA 330. ¿Ok? Y finalmente, la fase 3, que ya consiste que una vez que se ha hecho el trabajo de auditoría o el examen, pues habiéndose desarrollado los procedimientos, es muy probable que se hubieran encontrado con diferentes problemas. Eso se resume, se evalúa la evidencia y con eso se elabora el informe de auditoría. Eso está en la NIA 700, ¿no? En la NIA 700 como parte de los estados financieros de propósito general. Entonces, para llegar a una seguridad razonable deben realizarse muchas pruebas porque el objetivo es emitir una opinión sobre los estados financieros. Y para llegar a ese punto, entonces hay que considerar que realizar los procedimientos ampliamente todos los exámenes que sean necesarios debe llevarnos con eso dar una confiabilidad de los estados financieros hasta un 95% hacia el usuario. Entonces, el usuario cuando mira un informe de auditoría, pues tiene una confiabilidad del 95%. Lo cual hace de que es probable que haya un error en la opinión, o sea, un error en la opinión, que la opinión de auditoría sea equivocada, ¿no? Materialmente. Entonces, esa condición máximo puede llegar a un nivel del 5%. La probabilidad de que la opinión sea equivocada, que por ejemplo, en vez de dar una opinión con salvedades, la opinión sea limpia erróneamente, máximo puede llegar al 5%. O sea, eso quiere decir que el riesgo debe llegar a un nivel aceptablemente bajo y ese nivel de aceptablemente bajo es que debe realizarse tantas pruebas, tantos exámenes, que ese riesgo debe llegar posiblemente a un 5%, ¿ok? O menos. Por otro lado, habíamos definido que el riesgo de auditoría tiene 2 componentes, el componente del riesgo de incorrección material, el RIM, y el riesgo de detección. El RIM es responsabilidad de la administración, quiero decir, valorar los riesgos y también definir y poner en la empresa los controles a nivel de negocio, los controles a nivel de procesos, los controles a nivel de los estados financieros. Por lo tanto, el RIM tiene 2 componentes, el riesgo inherente, ¿no? Y el riesgo de control interno. El riesgo inherente, que en todo caso hace a la naturaleza del negocio, a la naturaleza de los procesos, a la naturaleza de las transacciones y saldos de cuenta en los estados financieros, que son diferentes. Y que las empresas y la administración pone controles internos para que esos riesgos sean mitigados. Todos los negocios tienen riesgos. Entonces, para que esos riesgos sean mitigados, por ejemplo, en las ventas, que son miles de ventas, hay posibilidad de que no haya integridad de las ventas, que las ventas no hayan ocurrido,
y que estén mal clasificados o mal registrados o mal revelados, esa es la posibilidad de error. Entonces las empresas ponen controles, pero también los controles puede ser que no detecten. Y si los controles internos no detectan, esa es la posibilidad de riesgo. A eso se llama riesgo de control interno, de que hace a la probabilidad de que el control interno no detecte los diferentes errores o irregularidades que podrían dar en los estados financieros. Por otro lado, el segundo componente hacia el riesgo de detección, que son las pruebas de auditoría. Ese riesgo de detección es estrictamente, la realización de esas pruebas es estrictamente responsabilidad del auditor, que habiendo hecho la evaluación del RIM, entonces eso define el enfoque. O sea, ¿qué es el enfoque? El enfoque de auditoría no es otra cosa que definir cuántas pruebas de auditoría se van a realizar y de qué tipo. ¿Qué es el enfoque de auditoría? Definir cuántas pruebas de auditoría se van a realizar y de qué tipo. Eso es el enfoque. Y el enfoque se da en función del RIM. Sabiendo si hay o no hay buen control interno, y cuáles son los riesgos, uno define cuántas pruebas va a hacer. ¿Ok? Ese es el enfoque. Ese es el enfoque de auditoría, ¿no? Donde va a darle mayor importancia a su trabajo. Donde, si esta es una empresa industrial, entonces seguro es que va a enfocarse más en la producción, en los inventarios, va a enfocarse, va a dirigir su trabajo, va a dirigir su mirada hacia lo que son las ventas, hacia las cuentas por cobrar. Eso significa enfoque y va a hacer más pruebas ahí, más pruebas. Es igual que el fotógrafo. Si el fotógrafo cree que a la modelo debe, la modelo va a hacer, va a exponer gafas o lentes, entonces seguramente lo que de la modelo, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que definir cuál es su objetivo, y el objetivo es, como el objetivo es vender lentes, entonces va a sacarle foto a su cabeza. Si es que el objetivo es vender sombreros, va a sacarle foto a su cabeza. Pero si el objetivo de la MIS es vender ropa, qué sé yo, deportiva o ropa de vestir, entonces va a sacarle foto a su cuerpo. Entonces el enfoque es diferente, eso se llama enfoque, a dónde se va a dirigir. Si la modelo va a vender zapatos, no le va a sacar foto a su cabeza, le va a sacar foto a sus pies. Entonces eso se llama enfoque. Igualito es en auditoría. Si es que realmente vemos que lo más importante está en los inventarios, nos enfocamos en los inventarios. Si lo más importante está en la producción, nos enfocamos en la producción. Si lo más importante está en el activo fijo, entonces nos enfocamos en el activo fijo. Eso se llama enfoque. ¿Dónde vamos a dirigir nuestro trabajo? Eso, ¿cuántas pruebas vamos a realizar? ¿De qué tipo? En los aspectos que son más significativos. ¿Ok? Entonces, no olviden, para llegar a una seguridad razonable, entonces un alto nivel de seguridad es el 95%. Y para eso hay que bajar el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, ese es el 5%. ¿Ok? No hay seguridad absoluta en materia de auditoría, solamente hay una seguridad que es razonable. El riesgo inherente que tiene que ver con la naturaleza del negocio, con la naturaleza del proceso, con la naturaleza de las cuentas, con la naturaleza de las transacciones. ¿Ok? Sin considerar el control interno. Entonces, es la posibilidad que por la naturaleza haya errores materiales en eso de las clases de transacciones y errores materiales en los saldos de cuenta o revelaciones. Entonces, es la susceptibilidad de que hayan errores.
en inventarios, hayan errores en el efectivo, haya errores en el activo fijo, eso es el riesgo inherente, pero dependiendo del tipo de negocio, ¿ok? Y además, tomando en cuenta las aseveraciones, cuidado con esta palabra, tomando en cuenta las aseveraciones. Y el riesgo de control, que en todo caso es la posibilidad de que el control interno no prevenga ni detecte errores, ¿no? ¿Por qué? Por un mal diseño en su estructura o en su uso. Puede ser que la administración ponga controles, pero obviamente esos controles no están bien diseñados. El riesgo de detección, que es el que está realizando, es que los procedimientos que tú realizas no detecten tampoco los errores. Lo que sí es cierto es que con todos esos elementos tiene que bajarse al 5% sí o sí. Porque si no logra el auditor llegar a una eventualidad razonable, entonces puede ser que los procedimientos no detecten. Entonces, lo que tiene que hacer el auditor es ser impredecible. Tiene que buscar otro tipo de pruebas, tiene que buscar otras pruebas hasta llegar a un punto en que se dé la confiabilidad del 95% y su trabajo tenga un riesgo máximo del 5%. Entonces, cuidado. Una cosa es que las pruebas no detecten, pero ese es el riesgo de detección. En ese caso, el auditor, pues repito, tiene que tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para llegar a definir un grado de razonabilidad. Esa es la responsabilidad que tienen entonces tanto la administración como que el auditor, ¿no? Esa es la responsabilidad. Sobre el RIM, la administración. Sobre el riesgo de detección, el auditor. Lo que sí es cierto es con todos esos componentes, necesariamente el riesgo de auditoría tiene que bajar a un nivel del 5%. ¿Ok? Eso se ve entonces a través de esto que es el RIM. El RIM es una combinación de dos riesgos, también llamado riesgo combinado, ¿no? En todo caso, controlado por la administración, que la administración tiene que estar viendo el riesgo inherente del negocio de los procesos y las cuentas, de los saldos de cuentas y las transacciones, y sabiendo cuál es su riesgo, ¿no? Que puede ser un riesgo alto, puede ser un riesgo moderado, puede ser un riesgo bajo. Entonces, pues, tiene que poner, según los riesgos, controles. Si el riesgo será alto, tiene que poner más controles, obviamente. Si el riesgo es moderado, pondrá controles moderados. Si el riesgo es bajo, de repente los controles que ponga son mínimos, ¿sí? Pero lo que es cierto es que habiendo un riesgo y habiendo controles, puede ser que en un determinado momento haya una brecha, que es el RIM, que es lo que no sea logrado residual, y en función del riesgo residual tiene que hacerse más o menos pruebas. Hay que hacer más o menos pruebas. En todo esto, siempre, pero siempre debe ser considerado también el nivel de fraude, ¿no? Dependiendo de los riesgos. Si es que tenemos, por ejemplo, manejando el efectivo, tesorería, ahí se maneja cuentas corrientes, caja de ahorro, caja general. La posibilidad de fraude está dado con mayor énfasis en cualquier otra cuenta. El fraude en activo fijo, el riesgo es bajo. En cambio, el fraude
en el fraude, en el efectivo, y todo lo relacionado con el efectivo, el riesgo es alto. Eso quiere decir que si se venden al crédito y se manda a cobrar con los cobradores, el cobrador de repente no reporta la cobranza. Se mete la mano, la plata al bolsillo. Eso es fraude, eso es robo. Es un hecho intencional. Entonces, siempre que haya manejo de efectivo, la posibilidad de riesgo de fraude es alto. Entonces, en ese caso, el riesgo inherente, se dan cuenta, en el efectivo, por ejemplo, el riesgo es alto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la administración? Tiene que poner controles para que no se roben la plata. Tiene que poner controles. Bien, entonces, esto de la evaluación del riesgo inherente, que en realidad es la primera fase de la auditoría, la primera fase es la valoración del riesgo, pero la valoración del riesgo no empieza directamente con la auditoría. Hay que hacer primero evaluaciones preliminares hasta llegar a definir un contrato de auditoría. Entonces, esa primera fase, que es la valoración del riesgo, esto que es la valoración del riesgo, lo voy a ampliar un poquito más. ¿Ok? Que es la primera fase, pues empieza antes. Empieza antes, digo, porque lo primero que hay que hacer son ciertas actividades preliminares hasta lograr el contrato de auditoría. Y cuando uno logra el contrato de auditoría, porque el propósito de esa evaluación preliminar es lograr el contrato de auditoría, entonces hay que documentar previamente una lista de factores de riesgo, principalmente el riesgo de independencia y confidencialidad. ¿Por qué? Porque no se puede hacer un trabajo de auditoría si es que se está en conflicto. Ejemplo, ¿cuándo se entra en conflicto? Desde el punto de vista de independencia. Si es que yo tengo una cierta relación con algunos ejecutivos y con personas que llevan la contabilidad, ¿no? Ya sea por familiaridad o por afinidad. Entonces, si es que el contador es mi hermano, no voy a hacer la auditoría, no puedo hacer, estoy en conflicto, ¿sí? Si es mi tío, también. Y si es mi sobrino, también. Y si es el hijo de mi hermano, que es mi sobrino, no puedo. Y si es el nieto, tampoco puedo. Entonces están establecidos los riesgos de independencia, o digo más bien la independencia, hasta por grados de consanguinidad y afinidad. Por afinidad también. O sea, inclusive el asunto de independencia es un asunto mental. Por lo tanto, antes de hacer un trabajo de auditoría, debo cumplir primero con esta función. Quiero decir, hacer actividades previas. Antes de firmar un contrato, yo debo hacer un trabajo previo, como lo hemos establecido en el capítulo 3, de lo que ustedes han visto, en calidad e independencia. ¿Ok? En todo eso que es calidad e independencia, 4 son los elementos fundamentales que están en el capítulo S. Si vemos la guía, si revisamos la guía, no olviden ustedes, si revisamos la guía, a ver, vamos a ver rápidamente así, porque esas son preguntas de exámenes y de las lecturas que ustedes van haciendo. Aquí está.
en este volumen 1 que están leyendo ustedes y que todos los días leen arduamente, entonces en este capítulo 3 de la guía, ustedes se han encontrado con esto que es independencia y control de calidad, esto que hace a la ética profesional, no puedo ver el gráfico, lo voy a tomar desde otro punto de vista. A ver, el 3. No, lo tengo que ver con el 3. A ver, ahora. De repente es un problema de vista. Ahora sí. Entonces, decíamos en este capítulo que es el de ética y control de calidad, habían estos 4 elementos que ustedes siempre tienen que considerar elementos decía, uno de esos elementos tiene que ver con la aceptación y continuación del cliente. Y tenemos que nosotros definir si tenemos independencia para desempeñar nuestro trabajo. Entonces, de eso está hablando esta primera fase. Antes de hacer un trabajo, primero debemos cumplir con la condición de independencia. Y la independencia se puede perder en cualquier momento. En cualquier instante la independencia se puede perder y cada uno tiene que estar permanentemente documentando si realmente es independiente respecto a un trabajo. Inclusive habiendo firmado el contrato, entro al trabajo y miro al frente a la contadora y la contadora es una persona, no sé, pues me enamoro de la contadora, he perdido la independencia, definitivamente. Puedo perder en cualquier momento. La miro, me enamoro y perdí la independencia. ¿Cómo es que esa señora tan linda va a tener errores en la contabilidad? Ya perdí la independencia. ¿Ok? Entonces, puedo perder en cualquier momento. Inclusive si yo entro y veo que el tesorero, pues el tesorero también era el árbitro de la anterior semana. Claro, era el árbitro. Sí, a este le tengo mucha bronca. Entonces, si realmente le tengo mucha bronca a esta persona, ya perdí la independencia. Ya desequilibré mi forma de pensar, porque el auditor tiene una cualidad, el auditor es ecuánime, tiene muchas cualidades. ¿Ok? Bien, recién así, en la fase de valoración de riesgo, uno puede realizar el trabajo y empezar a hacer la planeación, y todo tiene que estar basado en las condiciones que enseguida vamos a empezar a ver. ¿Ok? Y después, obviamente, llegar a la respuesta al riesgo, que es ya diseñar el trabajo de auditoría y hacer un plan relacionado y definir el enfoque de auditoría con el RIM. ¿Ok? Entonces, aquí la clave es enfocar el trabajo, que es definir el RIM. Bien. No sé si algo más hemos visto. Las pruebas que en todo caso se van a realizar son pruebas de controles y pruebas sustantivas. Pero el auditor siempre tiene que ser imprevisible porque no es mecánico. Auditoría es todo el tiempo pensar porque puede cambiar las circunstancias en cualquier momento. ¿Ok?
Pero las pruebas son las pruebas de controles y las pruebas sustantivas, fundamentalmente. Y no hay que olvidar la imprevisibilidad de las pruebas que vamos a realizar y los riesgos que pueden ser significativos según las circunstancias. Las incorrecciones en los estados financieros pueden ser a nivel general. Esas incorrecciones son a nivel de estado financiero. Cuando se dice que las incorrecciones son a nivel de estado financiero, son a nivel general. Ejemplo, ¿no? Eso puede darse si es que hay un cambio de contador, como ejemplo. ¿Qué significa? Que si la empresa cambió de contador, el nuevo contador, mientras se ponga al tanto, mientras recién esté conociendo el negocio, recién empiece con las transacciones, puede cometer muchos errores. ¿Dónde? En todas las cuentas, porque recién está conociendo. Por eso se llama incorrección a nivel de estados financieros o nivel general. Si tenemos cambio en sistemas computarizados, lo mismo, o cambio de la gerencia general. Puede haber ahí muchos errores en estimaciones, etc. Ese es un nivel general. ¿Sí? En cambio, las incorrecciones a nivel de aseveración, en clases de transacciones y saldos de cuenta, se producen normalmente en los procesos, en los diferentes procesos. ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar ahora el proceso de auditoría desde el punto de vista ya más secuencial en detalle y lógico, asociando las tres fases de lo que dice la guía con ahora este proceso lógico. ¿Ok? Veamos el proceso lógico, después podemos entrar a ver a estos procesos, este proceso desde el punto de vista de muchos profesionales, porque el detalle ya lo ve cada uno según las circunstancias. Entonces decíamos, ¿cómo empieza un trabajo? En realidad un trabajo no empieza sino antes, con actividades que son previas, hasta lograr el contrato de auditoría. Cuando uno tiene el contrato de auditoría, ¿no? En estas actividades previas está desde lo que hemos visto antes, o sea, lo que aquí habíamos dicho, ¿no? Hay que cumplir con la ética e independencia hasta aceptar el cliente y recién uno puede empezar a hacer el trabajo. Entonces, todo esto hace a las actividades previas. Eso hace a las actividades previas. ¿Ok? Voy a cambiar un rato la línea. Ahora sí. Bien. Entonces, decíamos, antes de hacer el proceso de auditoría en sí, hay ciertas actividades previas que cumplir. También habíamos dicho de que el proceso de auditoría, visto desde el punto de vista de la guía, tiene la evaluación de riesgos, las respuestas a riesgos y la preparación de informes. Y que todo eso está relacionado con las NIAS 200, con las NIAS 500 y con las NIAS 700. ¿Ok? Ahora, visto en detalle lo mismo, entonces esta evaluación de riesgos empieza con la planeación de la auditoría. Con la planeación de la auditoría. ¿Ok? Esa planeación de la auditoría tiene muchas actividades. Es más, les muestro las actividades, espero tener algo a la mano. A ver, voy a ver si es que tengo un Excel, un índice, porque hay que empezar a llenar los papeles de trabajo en función de, en forma secuencial, y eso está en un índice. Voy a ver en Excel, a ver si puedo levantar el Excel. Ok, voy a levantar el Excel un ratito y les voy a mostrar un índice de papeles de trabajo.
Va a tardar un poco, está levantando recién. Bien, ya tendría que estar. Por aquí debo tener un índice, enseguida vamos a ver. Bien, aquí está un índice de papel de trabajo, cómo se va desarrollando, fíjense. Entonces, lo que vamos a tener son ciertas actividades previas, como primera actividad. Y son todas estas tareas que vamos a tener que realizar y documentar, ¿no? Todo es, vamos a llenar un formulario de independencia, vamos a hacer declaración de independencia del socio, un cuestionario de continuación de clientes, vamos a mandar una propuesta de auditoría, vamos a hacer el contrato y vamos a hacer una declaración de confidencialidad. Eso es lo que vamos a hacer como actividad previa, antes de hacer el trabajo. Y recién cuando ya tengamos el contrato de auditoría, cuando ya se tenga el contrato de auditoría, entonces recién vamos a empezar con el trabajo haciendo la planificación. Y todas estas actividades van a ser realizadas, como enseguida vamos a desglosar, ¿no? Todas estas actividades van a ser realizadas, muchas actividades. Y después recién vamos a entrar a una fase de evaluar los controles internos y una cuarta fase de elaborar las pruebas de auditoría y llegar a la conclusión de informes. De eso estamos hablando. Entonces, estamos en esta primera actividad de actividades previas, ¿no? Desde la declaración de independencia, el cuestionario de aceptación de clientes, hasta presentar la propuesta y elaborar el contrato. Ahora entramos en la fase de planificación. Hay que realizar mucho trabajo, mucho conocimiento del negocio, la materialidad, resumir actas, hacer análisis de planificación, definir los riesgos, definir las cuentas y transacciones significativas, ¿no? Y bueno, en todo caso, en forma sucinta, 3 son las actividades principales de la fase de planificación. No olviden, 3 son las actividades principales de la fase de planificación. 1. En esa fase de planificación, ¿ok? Todo empieza como la primera actividad principal, que es conocer profundamente el negocio. Ustedes no sabrían cómo identificar ni riesgos ni nada si es que no conocen el negocio, porque todos los negocios son diferentes. Mensaje, todos los negocios son diferentes. Un banco no es lo mismo que otro banco, ¿ok? El Banco de la Unión no es lo mismo que el Banco Visa, que el Banco do Brasil, que el Banco Mercantil, no es lo mismo, ¿no? Que el Banco FIE, no es lo mismo. Ninguno de los bancos es idéntico. Porque mientras el banco, Visa se puede estar dedicando a créditos que son corporativos y comerciales de empresas importantes, asume ciertos riesgos con las empresas importantes. En cambio, el banco FIE puede estar dedicándose a microcrédito. La relación que tiene son con otras personas. Cuando da créditos y tiene que llevar la cuenta que se llama cartera, que vamos a auditar,
La cartera está asociada a personas en el Banco FIE, seguramente, si es microcrédito, inclusive a gente rural, ¿ok? De repente a artesanos, a gente que no tiene mucha capacidad de pago. Por lo tanto, si no tienen capacidad de pago, el riesgo es mayor. Entonces, mientras el Banco Visa está haciendo un trabajo, el Banco FIE está haciendo otro trabajo. Son diferentes, los bancos son diferentes, no son igual. ¿Cómo uno sabe eso? Conociendo profundamente el negocio. Hay que conocer profundamente el negocio para llegar a definir cuáles son pues esos riesgos, ¿no? Que uno puede asumir en un determinado momento en las empresas. Y cuando uno conoce los riesgos, también tiene que conocer, obviamente, los controles. ¿Y cómo se hace eso? Conociendo el negocio. Entonces, la primera fase fundamental de lo que es una auditoría es conocer profundamente el negocio. Enseguida vamos a abrir las formas de conocimiento del negocio. ¿Ok? Lo segundo clave, la segunda tarea clave es, hay que aplicar muchas actividades, es cierto, pero lo fundamental es identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. Las empresas tienen, ¿no?, en sus cuentas saldos y transacciones. Si ustedes lo miran esto como una T, si lo miran como si fuese una T, ok, voy a hacer un mayor en T de una cuenta. Bien, entonces diré que, por ejemplo, si yo tengo aquí una cuenta que se llama cuentas por cobrar, porque esta cuenta por cobrar obviamente tiene débitos y abonos. ¿Ok? Débitos y créditos. Bien, esta cuenta por cobrar tiene en su interior saldos. Y finalmente, voy a tratar de insertar algo más para que tengamos mejor reflejo de lo que estamos queriendo decir. Tiene el saldo inicial y tiene un saldo final.
A eso se llaman saldos. O sea, cuando en el proceso de auditoría estamos diciendo la primera tarea principal de las muchas tareas en la fase de planeación es conocer profundamente el negocio. Lo segundo que estamos diciendo es, de las muchas tareas que se tienen en la fase de planeación, lo segundo es identificar los saldos de cuenta y transacciones significativas. ¿Por qué? Porque en los estados financieros hay saldos de cuenta, estos saldos que tenemos ahí, esos saldos que hay que identificarlos. ¿Ok? Pero al otro lado dice al mismo tiempo, y las transacciones significativas. Entonces, esta cuenta, por ejemplo, tiene, cuando se vende, se carga cuentas por cobrar, entonces se carga aquí las ventas, y las ventas, y las ventas, y las ventas, y muchas ventas, y más ventas. Entonces, aquí lo que tenemos son ventas, ventas, ventas cargadas. Y por otro lado tenemos los cobros, muchos cobros y más cobros. ¿Ok? Esto de vender y cobrar, esto de aquí, estos de aquí, que lo voy a poner con rojo para que mejor se identifique, esos se llaman transacciones. Esas son las transacciones. O sea, también estamos queriendo decir que estos cobros son las transacciones. Bien, resumamos entonces. Una cuenta tiene saldos y tiene transacciones, aunque algunas solo son de transacciones. Ejemplo, esta tiene saldos y transacciones. Pero puede ser que haya alguna otra que solo esté compuesta de transacciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, las ventas. Las cuentas, la cuenta ventas que está en el estado de resultados está compuesta solamente de transacciones. No tiene un saldo inicial, ¿ok? Y lo único que tienes registrado son las ventas, 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 que están en las cuentas por cobrar. Y entonces, a estas son las transacciones de ventas. Bien, entonces, digamos, si ustedes tienen un balance general, ahí están muchos saldos de cuenta. Y si ustedes tienen un estado de resultados, ahí están muchas transacciones. Aunque algunas cuentas que hacen al balance general tienen composición de saldos y composición de transacciones, como están viendo. Lo que sí es importante en el proceso de auditoría es identificar esos saldos de cuenta y transacciones que son significativas. Y para eso hay que hacer muchas actividades, pero lo fundamental es que ustedes identifiquen los saldos de cuenta y transacciones significativas. ¿Por qué?
¿Por qué se identifican saldos de cuenta y transacciones significativas? ¿Cómo es que la auditoría tiende a lograr una razonabilidad? Por su naturaleza, no vamos a hacer auditoría al 100%. Vamos a hacer auditoría de lo más importante, hasta el 95% de confiabilidad. Y para llegar a esa condición, entonces lo primero que hay que hacer en auditoría es identificar lo más importante, lo más significativo, a lo cual le vamos a dar mucho énfasis. ¿Y el resto vamos a auditar? Sí, también, pero no le vamos a dar tanto énfasis. Por lo tanto, como que alguien dice así también, al auditor no se le puede escapar ni los chanchos ni los elefantes, lo más importante. El auditor tiene que hacer la auditoría de lo más significativo y del resto también, pero tiene que dar más importancia, tiene que poner más énfasis, tiene que poner más empeño en lo más significativo. ¿En qué es lo más significativo? Lo más significativo de las transacciones y lo más significativo de los saldos de cuenta. Y finalmente, el auditor como tercer asunto importante es que tiene que lograr en esta fase de planificación identificar los riesgos inherentes a la naturaleza de las transacciones más significativas y de los saldos de cuenta más significativos. Los riesgos de incorrección por su naturaleza. Y también tiene que identificar qué controles ha puesto la administración. Y dependiendo de qué controles puso la administración, entonces tiene que enfocar el trabajo de auditoría. ¿Ok? Haciendo relación a esto que está aquí. O sea, el riesgo inherente combinado con el riesgo de control para definir el enfoque. De otra manera, también dijimos que eso tiene una ponderación de alto, moderado y bajo. Como primer enfoque, yo les diré, si hago también ese parangón, bien, entonces la valoración de los riesgos, la valoración, no debería tomar así, debería insertar una nueva diapositiva con esta condición. Bien, decía, la evaluación y valoración del RIM, ¿ok? Estaría dado más o menos de la siguiente manera. Si yo considero el riesgo inherente por una parte y considero el riesgo de control interno, o sea, que tenga o no control interno una empresa, eso significa, para definir qué es el RIM, entonces las posibilidades, voy a tratar de dar mi margen con esto. Bien. Entonces, fíjense. Decíamos antes que el riesgo inherente puede tener una categoría de alto, moderado o bajo. ¿Ok?
O sea, puede ser alto, moderado o bajo. O sea, puede ser alto, moderado o bajo. El riesgo puede ser alto, moderado o bajo. Pero la administración puede poner controles. Controles, o de repente no pone controles. Si no pone controles, el riesgo es alto. El riesgo es alto. Si no pone controles, el riesgo es alto. ¿Ok? El riesgo es... Si no pone controles, el riesgo es alto. Si la administración pone algo de controles, el riesgo es moderado, moderado, moderado. ¿Ok? Y si es que pone muy buenos controles, el riesgo es bajo, bajo, bajo. Bien. Entonces, podemos optar por la evaluación y valoración en función de estas características. Pueden haber otras también. Pero lo cierto es lo siguiente. Si es que hay una probabilidad de error, o sea, eso quiere decir, esto significa que hay una probabilidad de riesgo alto de que hayan errores en los estados financieros por la naturaleza. ¿Ok? Eso es lo que significa eso de ahí. Lo voy a poner de otra manera. Eso es lo que significa esa A. Esa A significa que hay un riesgo alto una probabilidad alta de que hayan errores en los estados financieros por la naturaleza de la transacción. Ejemplo, efectivo. El riesgo en el efectivo por su naturaleza es porque todo el mundo puede robarse o puede haber equivocaciones, hay muchas transacciones, porque de hecho, si aquí lo que tengo son, si estamos viendo esto, tengo muchas ventas, ventas, ventas y muchos cobros, cobros, cobros. Entonces, por otro lado, está implícito de que si se cobra, se cobra, se cobra, va a haber efectivo, ¿no? Va a haber efectivo en un determinado momento por esos cobros, cobros, cobros que se van realizando. ¿Ok? Entonces, puede ser que estos cobros, ¿sí?, tengan un alto riesgo, porque si vendemos, por ejemplo, chocolates, leches, champús, etcétera, vendemos, por decir, a toda la gente de la Garcilaso en la Buenos Aires, vendemos a todos los que están en el pasaje Ortega en la Buenos Aires, son muchos compradores por ahí, y
Y bueno, son pues informales, pero hay que venderles a ellos porque con ellos se hace negocio. El riesgo de no cobrar es alto. O por último, tenemos que poner cobradores. Y si hay que poner cobradores, pues de repente los cobradores cobran a esas señoras que están, o esos señores que están ahí en la Garcilaso, en la Buenos Aires, que son muchos, y no reporta la cobranza. Entonces puede haber hasta un riesgo de fraude. Porque no es pues una venta, no es un cobro, son muchos cobros y muchos cobros. Por su naturaleza, entonces el riesgo es alto de error en los estados financieros porque los estados financieros de repente no están registrando la previsión para cuentas incobrables. Pero las empresas tienen que manejar pues una adecuada lógica. Si el riesgo es alto en su negocio, en su transacción, tiene que poner pues controles. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esta A? La A significa, significa que no está poniendo controles. Esto lo voy a bajar un poquito para tener un mejor reflejo. ¿Qué significa este? No, así lo vamos a poner de otra manera. A ver. Le vamos a dar una vueltita. Ok. Creo que el diseño no es adecuado. Vamos a insertar otro. ¿No? ¿Qué significa eso que está con rojo? Es más, lo voy a pintar esto de rojo para tener un mejor. ¿Ok? Significa que esa A, significa que la administración no implementó controles o los controles internos son deficientes, inadecuados. Eso es lo que ¿ok? Eso es lo que significa. Que la administración no implementó controles o los controles internos son deficientes. O sea, estoy diciendo, solo como ejemplo, ¿no? Que puede haber que en una transacción el riesgo inherente por la naturaleza sea alto de error, como por ejemplo en el manejo de las cobranzas. En las cobranzas pueden haber un riesgo alto. Se supone que la administración debería haber puesto controles, pero si la A significa que la administración no puso controles. Por lo tanto, la combinación de ambos, el riesgo inherente, que es alto, y que no haya controles, ese es A, que no hay controles, entonces el riesgo de que hayan errores en los estados financieros es pues alto como conclusión.
En el otro caso, se da la figura de que el riesgo inherente es moderado, de que hayan errores. Por ejemplo, las ventas en esta empresa no se utilizan con cobradores, sino que esta empresa vende a ciertos clientes en ventanilla al crédito con garantías, dejan garantías, terrenos, vehículos, lo que sea, déjenme garantías. Bien, pero en ese caso el riesgo de que haya errores es moderado, porque eso tampoco me garantiza de que hayan cuentas incobrables, de que haya que registrar la previsión para cuentas incobrables. ¿Qué pasaría si en ese caso la empresa no pone controles, sabiendo que el riesgo es moderado? Bajo esas circunstancias, el riesgo no aumenta. ¿Ok? Entonces, el RIM es moderado nomás. Cuando yo digo el RIM es alto, debo hacer muchas pruebas sustantivas. Mi enfoque es diferente. Cuando yo digo que el RIM es moderado, mi enfoque va a ser diferente. Mis pruebas van a ser diferentes como auditor. Eso es evaluar el RIM. Si es que la empresa vende todo al contado, aquí no hay cuentas por cobrar ni nada. Entonces, el riesgo de que hayan cuentas incobrables, ¿cuál es? ¿Cuál es el riesgo de que hayan cuentas incobrables si la empresa vende todo al contado? El riesgo va a ser bajo. No importa si la empresa pone o no controles. El riesgo va a seguir siendo bajo. Pero algo que es muy importante, cuando yo haga mi trabajo de auditor, no voy a hacer pruebas de controles. Pregunta para alguien de ustedes, a ver, siempre por nota en su intervención. ¿Por qué no voy a hacer pruebas de controles? ¿Cuál es la lógica? ¿Quién me dice de ustedes? ¿Cuál es la lógica? Que en el enfoque de auditoría yo no haga prueba de controles. ¿Cuál es la lógica, jóvenes? Siempre por nota. Lice. Sí, vamos. Micaela. Puede ser porque el riesgo de control interno es responsabilidad de la administración y no así del auditor. Licen, Es un poco más profundo. ¿Por qué no haría prueba de controles? Vamos a Abigail, o más bien, ¿Cristian? sí, licenciado, Cristian Mita. Licenciado, tal vez porque el riesgo inherente es bajo, ya que están cobrando todo al contado, ya no ven la necesidad de efectuar por el riesgo de control. No, no es esa la razón. Sin embargo, tienes obviamente tu palito de participación. Hay algo más profundo. Licenciado, ¿porque no hay datos confiables? Porque no hay datos confiables, dice Rosemary. No. ¿Por qué no haría prueba de controles en esas circunstancias? Piensen, busquen en su mente, miren la pantalla. ¿Por qué? ¿Por qué evaluado el RIM bajo no haría prueba de controles? En ese caso, ¿no? En ese caso específico. Sabiendo que
tengo una A. Aquí está la respuesta, ¿no? Sabiendo que tengo aquí una A. Ahí está la respuesta. Sabiendo que tengo una A. ¿Por qué no haría prueba de controles? Esta A me está diciendo mucho. ¿Qué significa A? Entonces lean, ¿qué significa A? Alta. No, arriba está, pues les he descrito. A es igual a... No La implemento controles. administración implementó controles, sí, porque son deficientes, No, entonces no son es necesario difíciles. No, la prueba. administración no implementó controles o, cuidado con la o los controles son deficientes. Ahora sí, ¿alguien quiere responder? ¿Por qué yo no haría prueba de controles? Lógica, vuelvan a leer. Lógica, pura Dicen, lógica. porque Sí, Cristian. por lo que usted ahorita, por lo que estamos leyendo, por lo que no existe también controles, pues, ¿o no? Exactamente. O sea, ¿cómo es posible que quieran hacer controles, pruebas de algo que no existe? Entonces, si yo les pregunto, en este caso, auditor, ¿tú vas a hacer pruebas de controles? Y ustedes me tienen que responder, no, un ratito, se está haciendo la burla usted. ¿Por qué? Porque si no hay controles, ¿de qué voy a probar si no existen controles? ¿Entienden lo que dice arriba? La administración no implementó controles, no existen controles. No hay nada que probar en cuanto a controles. ¿Entiende la figura? ¿No? Eso es. Eso es. Eso es. Vamos a analizar solo como primer enfoque. No se preocupen, estamos en la primera fase de enseñanza. ¿Ok? Si el riesgo inherente, en este caso, es alto, ya estoy entrando en la segunda. Si el riesgo inherente es alto, un ratito, aquí más arribita, ahí está. Si el riesgo inherente es alto, eso quiere decir que hay una gran probabilidad de que hayan errores sin todavía considerar el control interno. Por ejemplo, en las cobranzas, en el efectivo, en las ventas, qué sé yo, puede haber hartos errores, muchas ventas, de repente no se está facturando todo. Sí, puede ser un carnaval. Bien. Y la empresa pone controles que son moderados. ¿Cuál es el RIM? Por lógica. ¿Cómo sería el RIM? Lógica. Moderados. Moderado. ¿Por qué? Porque el control interno mitiga los riesgos. Eso quiere decir que aquí esto va a ser M. Si el riesgo inherente es moderado y hay controles moderados, esto va a ser M también. Si el riesgo inherente es bajo y hay controles moderados, no aumente el riesgo. Va a ser bajo nomás. ¿Ok? Ahora vamos a esta situación, a la otra, para terminar la clase. ¿Ok? Para terminar la clase. ¿Qué pasa con la otra situación? Si es que, sabiendo que hay alto riesgo inherente de errores por la naturaleza, es el efectivo, es inventarios, los inventarios, ¿de qué son? Fármacos. ¿Y qué pasa con los fármacos? Se pueden vencer y los inventarios ya no van a ser inventarios, van a ser inventarios vencidos, hay que llegar a la provisión para obsolescencia, deterioro, qué sé yo. Entonces, el riesgo es alto de error. ¿Ok?
y la empresa pone controles, buenos controles, utiliza el método PEPS, porque lo primero que entra es lo primero que sale, lo primero que tiene que salir son los productos que se van a vencer pronto, no vamos a dejar que los productos se venzan, además hacemos controles todos los días, hacemos inventarios y vemos si los productos se están deteriorando, venciéndose, qué sé yo, ponemos controles. Entonces, el riesgo de control es bajo porque este bajo significa que la administración, todo lo contrario del rojo, ¿ok? El verde, este verde significa, sí, lo voy a cambiar, sí, el verde significa que ese B, que la administración implementó controles los controles son efectivos. Eso significa esa B, que la administración implementó controles. Bien, si el riesgo es alto y hay buenos controles, entonces está mitigado el riesgo. Entonces, aquí el riesgo el RIM va a ser bajo, porque los controles mitigan al riesgo alto. Lo hacen desaparecer, lo cubren, es el paraguas que no va a dejar pasar. Vuelta las preguntas. ¿Ok? Vuelta de las preguntas. ¿Voy a realizar o no pruebas de controles? Siempre por nota, jóvenes. ¿Voy a realizar o no pruebas de controles? Por lógica. Licenciado, Cristian, sí. yo creo que a mi parecer ya no ya no realizarían la prueba de controles, porque si son muy buenas, ¿para qué? Bueno, existen los controles y sabemos que son efectivos. Pero en auditoría, ustedes pueden decir, es como, a ver, ustedes pueden decir, no, yo tengo un jugador goleador, es efectivo en fútbol. El Bolívar no mete goles. El riesgo inherente de que hoy día ganemos el partido, el riesgo inherente es alto porque no metemos goles. Y ustedes me pueden afirmar, pero tenemos un Sadiku, un jugador que es goleador. Y es un goleador, todos dicen que por su currículum es efectivo. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué harían? Lo tendrían que probar. Eso no es cuestión de que lo declaren. Eso es probando. ¿Se dan cuenta? ¿A ver? Entonces, en este caso, si la administración implementó un control, dijo, hago inventarios todos los días, tengo un almacenero que es capísimo, el almacenero hace y mete goles, digo más bien, el almacenero es tan bueno que hace los inventarios, detecta todos los artículos que están a punto de vencerse, qué sé yo, es un tipazo, es efectivo, hace una declaración de que es efectivo. Yo como auditor, con eso no me satisfago. Tengo que hacer prueba de esos controles. Cuando pongo aquí una B, significa que debo hacer prueba de esos controles. Si el riesgo inherente es moderado, esto es B. Aquí entonces terminamos también con B, porque el control interno mitiga a esto y el RIM significa cuánto de pruebas voy a hacer. Y voy a hacer pruebas de controles.
Este otro caso es, pues, si el riesgo es bajo y de todas maneras pongo controles, ahí sí es un absurdo. El riesgo es bajo, pero cuidado en eso. No vale la pena hacer prueba de los controles. ¿Ok? Bien, reflexionen sobre esto, véanlo desde el punto de vista lógico, ¿ya? Y simplemente yo lo voy a guardar para que un rato de eso se los vaya a entregar como apuntes de las clases, pero después. Mientras tanto, la siguiente clase voy a seguir tomando exámenes porque esta parte la tienen que asimilar. ¿Ok? La tienen que asimilar. Y tienen para lectura el capítulo 5. El capítulo 5 también está en su lectura. Bueno, obviamente yo siempre voy a explicarles cada uno de estos acápites, pero la lectura previa es muy importante. ¿Ok? Entonces estoy anotando como que está hasta aquí avanzado. Cuidado con los exámenes y deben cuidarse de esas situaciones. Hoy día es día 5 de mayo. ¿Ok? Entonces hemos avanzado hasta la diapositiva 22. Estamos en el capítulo 4 y 5 de la guía. Y hemos visto en el proceso de auditoría riesgos. Estamos viendo y diciendo, señores, esto es lo que estamos viendo. En la planeación se conoce intensamente el negocio, se identifican los saldos de cuenta y transacciones significativas y se enfoca con el RIN. Eso significa evaluar el riesgo inherente y el riesgo de control interno y para definir qué pruebas vamos a realizar. ¿Ok? Y si existen controles, vamos a hacer pruebas de los controles. Eso es lo que hemos aprendido hoy día. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Que estén bien, jóvenes. Hasta el día lunes. Que estén bien. Lunes, licenciado. Hasta luego, Ok. licenciado. Lunes Hasta luego, con el- licenciado. Hasta luego.